accidentes geográficos, superficie rodeada de alturas o territorios drenados por sistemas de drenaje natural. Estas son las diferentes formas como podemos encontrar una cuenca. Hice esta diapositiva sobre los tipos de cuencas que podemos encontrar en nuestro medio. Una que podría ser la relacionada a minerales, y esto es el yacimiento de cualquier tipo de mineral y encaja en el concepto de cuenca. Pueden haber cuencas oceánicas que son dentro del mar, depresiones formadas. Otras pueden ser cuencas petroleras, cuencas sedimentarias, donde hay acumulación de hidrocarburos, principalmente asfalto, gas natural y petróleo. Hay otro tipo de cuencas que son las sedimentarias, que son depresión, que forman en ciertas partes de la tierra, emergidas en la que la acumulación de sedimentos sigue una subsidencia o hundimiento de los mismos. Y con la cuenca que más estamos familiarizados es con las cuencas hidrográficas. Nuestro país hay diversidad, aunque poco se ha trabajado en la clasificación, pero aquí estamos hablando de cuencas de drenaje, cuando un territorio es drenado por un único sistema que es de manera natural, y las aguas drenan al mar a través de un único río o vertiente o a un lago endorreico. Después vamos a ver los diferentes tipos de cuencas hidrológicas. Hay cuencas arreicas. Estas no desembocan ni en lagos ni en mares. Simplemente se evaporan o hay infiltración. Quiero que pongamos atención en este concepto, debido a que vamos a estar ahondando y va a calzar el área de estudio y en general la Reserva Lago Tramaya. Tenemos otro tipo de cuenca que desemboca en lagos, lagunas o pequeños cuerpos de agua. Esto es típico cuando hablamos de cuencas hidrológicas, todo en las áreas donde hay mayores depresiones o las formaciones de los suelos tienen características con pendientes elevadas y forman este tipo de cuenca. Las cuencas exorreicas son las macrocuencas que descargan sus aguas al mar, y hay una combinación finalmente estas aguas llegan al mar. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando un poco con el tipo de cuenca típica en el área de interés, el área que está siendo objeto de estudio y que va a tratar en esta serie de presentaciones. Entonces, quedémonos con este concepto de las cuencas arreicas. Una cuenca tiene diferentes elementos para analizar, no solamente la parte natural, sino que podemos identificar elementos para el manejo adecuado de la cuenca y evitar el deterioro. Entonces, hablamos de la divisoria de aguas o el parteaguas, que en otros conceptos se conoce. Son
los límites que nos ayudan a hacer la división tiende a concentrarse en una zona, lo que está haciendo la división natural, parteaguas o divisoria de aguas. El cuerpo, el río, que puede ser lo que transporta, los afluentes, hablamos de relieve como concepto, que dan las características y podemos establecer partes de la cuenca como la parte alta, la media, la baja, determinar velocidades de transporte de agua, está asociado al relieve y pendientes, y así vamos a tener que hacer el diseño de nuestro manejo de la cuenca para si dentro del elemento de la cuenca tenemos obras humanas, comunidades, entonces evitar ese deterioro. Y lo más importante que hemos visto en nuestro país, desastres naturales donde ha habido víctimas. El otro elemento de la cuenca que es importante considerar son los recursos naturales. De eso va a depender la calidad del agua, lo que va a permitir que en la cuenca retenga, que haya más humedad. Es un elemento importantísimo. Los ecosistemas que le dan algunas características particulares de la cuenca, y de ahí el elemento humano, como son comunidades, las personas y las obras existentes. En este espacio del que estamos hablando, las obras humanas, tanto las de nuestra era como las anteriores, son importantes considerar en el manejo de la cuenca. Para ir definiendo una cuenca hidrográfica, los límites, el concepto que establecí fue que cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de la zona de escurrimiento de las aguas. Esto, las cuencas y sus recursos naturales, sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que le dan características que son particulares de cada uno. Anteriormente hablaba de los tipos de cuenca y decía que va a haber parteaguas que están estableciendo los límites. En un sector montañoso, los límites de la cuenca están señalados por la divisoria de aguas, es decir, las líneas que establecen hacia dónde va a darse el escurrimiento o van a fluir las aguas, y a eso nos establece los límites, y que es importante conocer detalles como pendientes, para, les decía, establecer velocidades de conducción del agua, el aprovechamiento o el daño que pueden hacer. Este es un mapa que publicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, donde hay una aproximación de la clasificación de las cuencas. En la publicación está como un mapa preliminar, pero hay otros autores tienen, nosotros a nivel de la región de interés, tenemos este mapa donde tienen características similares. Sin embargo, hay límites que nos ayudan a definir las cuencas.
En el sector resaltan del Cuenca del Mirador, la del río Hondo, río Candelaria y el río San Pedro, que es la más extendida, y el río Olmul, hablando de la reserva de la biosfera maya, más en la cuenca del Usumacinta, acá al sureste. Las estructuras de la civilización maya están concentradas en Cuenca Mirador, y vamos a ver algunas características que lo hacen destacables. Esta es una fotografía del año 82, si mal no recuerdo, donde establece la concentración de vegetación, y en este sector de la cuenca del Mirador vemos cómo la vegetación baja está definiendo los límites de la cuenca, quienes la posibilidad de estar en el sector o han sobrevolado. Es un paisaje muy estable, con diferencias de pendientes muy poco pronunciadas, donde lo que ocurre es agua acumulada y estancadas con pantanos estacionales, que en la época seca nuestra pierde en su mayoría el agua, recuperándose en la época lluviosa, que se establece de finales de mayo, junio en adelante. Este sector de bosque es el área de bosque más alto tropical, pero este paisaje de Cuenca Mirador, con quien hemos estado trabajando, tiene esas características. Algunos conceptos por qué el Mirador es clasificado como una cuenca hidrográfica de drenaje kárstico, que es un concepto donde hay algunos drenajes subsuperficiales que son por medio de grietas y por medio de conductos establecidos naturalmente, pero las velocidades son muy bajas, y es considerada una cuenca de drenaje kárstico. Las características hidrológicas principales son conductos por sumideros, manantiales, arroyos, algunos humedales y lagos intermitentes, que en el área del Mirador hay contabilizado 17. Las rutas, digamos, el flujo que sea el transporte, son de forma de cuevas, como les decía, algunas grietas, de forma kársticas, y que es una red ya considerada madura en cuanto a formación, y estas fracturas que tiene lo que permite el transporte, y se cree que todavía está en proceso de maduración. Los límites son divisiones topográficas superficiales que forman áreas que comparten características similares. Digamos, es la agrupación de eso, es lo que ha establecido a Mirador como una cuenca. ¿Por qué una cuenca? Digamos, hay formaciones principalmente de piedra caliza granular. Son características similares, con yeso, dolomita, piedra caliza, conglomerados de arcilla.
digamos, las elevaciones de espesor puede ir alrededor de los 300 metros. Y en cuanto al relieve, las diferencias son un poco notables, que van desde los 10 metros hasta los 60 en un paisaje ampliamente distribuido. Y entonces yo les decía que cuando camina uno o tiene la oportunidad de sobrevolar, el paisaje es impresionante y es estable en cuanto a su relieve. Yo creo que esas variaciones dice que hay como 30 kilómetros de ancho de sureste al noroeste y 40 kilómetros de largo. Entonces, es poco esas diferencias de elevación en un paisaje tan amplio. La composición química del suelo demostró que la depresión circunscrita es distinta al resto de Petén por esa agrupación de características. La concentración de pantanos temporales, nosotros localmente le llamamos bajos, y estos pantanos están cubiertos de árboles. Ayuda a tener un fuerte contraste entre los árboles de tierras altas y los árboles de los pantanos, de las especies más distribuidas y características de esta zona. Estamos hablando de el árbol de tinto, un Haematoxylum, y que está ampliamente distribuido, y encontramos árboles y cuando se hacen perforaciones es posible ver que la vegetación ha sido y el drenaje superficial es difuso, no es apreciable, digamos, a simple vista. Hay movimientos, pero son muy bajos, y en cuanto a profundidad es muy poco. Las áreas de vegetación espinosa y dominadas por el árbol de tinto que les decía, aunque hay otras como el pucté, pero consideramos que tinto es uno de los árboles con mejor distribución y presencia generalizada. Es posible que en la época seca, cuando esta agua se pierde, ya sea por filtración o por evaporación, y los movimientos dentro del área kárstica, hay depósitos de arcillas que secan y se vuelven tan duros que tienen características cercanas al cemento, o sea, impermeable, hasta que viene nuevamente el ciclo de lluvia y vuelve a humedecer y formar el siguiente ciclo de los pantanos cerrados o deposicional, con presiones hidráulicas de las colinas que forman áreas circunscritas diferentes a las. Esta es una imagen de los bajos o pantanos. Lo que está al frente, para quienes no han tenido la oportunidad, son árboles de tinto, y ya les decía que eran característicos y emblemáticos de estas zonas, y que están generalizadas en este sector de la cuenca El Mirador. Es una imagen donde presento el relieve. Son muy pocos lo que se establece, y esta es otra imagen donde apreciamos el área de los cuerpos de agua en época de lluvia y cómo se mantienen durante
buena época, buen tiempo en el año. Hay algunos minerales raros, hay concentraciones de bajos y tipos de bosques. Las salidas de agua, como ustedes verán, son restringidas. Y eso es lo que nos hace definir el área del Mirador como una cuenca. Este es el paisaje con poca pendiente, como ustedes verán, y la vegetación baja. Es impresionante, y este es el mirador y la mayor parte de la Reserva de la Biosfera Maya, particularmente en la zona de usos múltiples. Estos son elementos a considerar para el manejo actual, sobre todo los recursos naturales, pero también para la parte arqueológica, que tengo entendido que es el centro de estudio y que ocupa el curso que comparte el doctor Danilo. Y en este caso el tema que estaré tratando es la arquitectura y el urbanismo como consecuencia del sedentarismo. Por lo tanto, me tengo que ir históricamente a una época bastante lejos de nuestra contemporaneidad. Y de hecho esta imagen que tengo aquí abajo nos ilustra más o menos a qué me refiero cuando digo de mucho tiempo atrás, desde cuando compartíamos con nuestros hermanos simios, ¿verdad? Y hasta la sedentariedad, y esta imagen también nos indica de esta época contemporánea en la que estamos viviendo y que se acentúa este hecho de la sedentariedad. Estamos siendo demasiado sedentarios, pero no hemos sido así siempre. Sin embargo, el desarrollo de nuestra sociedad, pues, más o menos tiene el desarrollo de esta imagen que estamos viendo acá. Cuando decía que me iba muy atrás en el tiempo, pues no les puedo decir exactamente qué tan atrás, pero estamos hablando de varios millones de años. No estoy hablando de cientos o de miles, sino de millones de años. Porque a la luz de las últimas investigaciones, al parecer en la Tierra, en el globo terráqueo, el ser humano apareció hace más de 2 millones de años. Eso quiere decir que mucho de ese tiempo hemos sido nómadas en el territorio y hemos ocupado diferentes nichos que han ofrecido ciertas características que de alguna manera hemos aprovechado. Y en esa época, digamos, inicial de nuestra historia como seres humanos, pues todavía no estábamos tan desarrollados como lo estamos ahora, por supuesto, y apenas nos distinguíamos de otros homínidos que también compartían el territorio. De hecho, podemos hablar, por ejemplo, de la investigación de un investigador muy prolífico, un tipo extraordinario, que hizo un planteamiento hace unos 20 años más o menos. De 20 a la actualidad se ha estado desarrollando su investigación. Él es Jared Diamond, y me voy a referir a una de sus obras, El tercer chimpancé. Y en esta obra, El tercer chimpancé, él nos cuenta que nosotros somos apenas muy poco diferentes de nuestros hermanos chimpancés, ¿verdad? Es un 0.002% de la información genética la que nos diferencia a los humanos de nuestros primos chimpancés o nuestros hermanos chimpancés. Pero en el mapa que estoy viendo, que estamos viendo ahora, que les estoy compartiendo, hay una serie de puntos que fueron focos de civilizaciones homínidas, ¿verdad? De seres muy parecidos a los humanos. Y en esta época, por supuesto, no había tanta ocupación específica de una sola de las especies, aunque, según parece, los seres humanos nacimos en esta parte del continente africano, en el Valle del Rift, ¿verdad? Pero aquí aparece solamente uno de tantos tipos. El Homo erectus apareció acá, pero aquí tenemos Homo naledi, aquí tenemos Homo sapiens, aquí tenemos Ardipithecus, o sea, una serie de grupos homínidos distintos en diferentes partes del territorio. Pero cabalmente fue esta rama del Homo erectus la que dio origen a los grupos sociales más avanzados y que llegaron a ocupar más.
Cuando digo de primos chimpancés es que somos en realidad muy parecidos, ¿verdad? Nuestras características apenas se han distinguido de estos seres antecesores, ¿verdad? Aquí vemos al Sahelanthropus tadensis, y que es considerado, digamos que el más antiguo de estos homínidos. Y yo no lo distingo mucho de lo que puede ser un chimpancé, pero ya estamos hablando de una separación genética, una separación biológica. Ardipithecus ramidi es otro diferente, pero también dieron origen a poblaciones que crecieron en un territorio que ofrecía las condiciones idóneas para su desarrollo y estuvieron separándose de la condición animal, ¿verdad? O sea, estos seres ya empiezan a tener un cierto tipo de conciencia, ya empiezan a trabajar en sociedades, ¿verdad? Con trabajo diferenciado de cada uno de sus individuos. Nos acercamos más a otras variedades que tal vez nosotros los conozcamos por otras de sus ramificaciones, ¿verdad? Pero también en una época fueron parte de nuestros ancestros. Ya nos vamos pareciendo un poco más a lo que somos actualmente, ya el Homo habilis, ¿verdad? Que tiene un desarrollo específico entre la mente y la mano. Y como lo dijo un filósofo griego, ¿verdad? Aristóteles especificó que esa relación entre la mano y la mente es una relación que nos ha hecho ser distintos del resto de los animales. Hay una especialización en el trabajo, en el tacto fino, en lo que se puede hacer con la mano, y eso va a ir haciendo que evolucione nuestro cerebro, y nuestro cerebro evolucionado va a requerir más especialización de esa fineza del trabajo con la mano. Entonces es como que un círculo virtuoso a donde se desarrolla la mano, eso produce desarrollo del cerebro, el desarrollo del cerebro requiere más desarrollo de la mano, y así nos vamos a venir siendo cada vez más hábiles en ese sentido. Otros se mantendrán todavía más apegados a aquella conformación física más animal, ¿verdad? Un poco menos hábiles probablemente, pero incluso algunos de estos seres van a llegar a desarrollarse en una época un poco más contemporánea, diríamos, aunque estamos hablando de millones de años, como les dije al inicio, ¿verdad? Hasta que llegamos a este Homo erectus, que es de donde nosotros provenimos. En alguna época, como vimos en el mapa, convivían estas especies, bueno, separadas en el territorio, pero más o menos en las mismas épocas, o con diferenciales reducidos, podríamos decir. Sin embargo, hace mucho que estas especies desaparecieron. Lo que ha quedado, en realidad solamente somos nosotros y aquellos otros dos chimpancés, nuestros primos, según Jared Diamond. Entonces, estas especies ya se quedaron atrás en la evolución. El Homo de heidelbergensis, ¿verdad? El Homo neandertal, sí convivió con nosotros como una especie distinta en algún momento, y el Homo floresiensis, en este caso una mujer en esta reconstrucción en cera, ¿verdad? Y lo que somos nosotros, el cromañón. Entonces, llegar desde aquel chimpancé inicial hasta este cromañón, estamos hablando de más de 1,5 millones de años, ¿verdad? Que llevó esa, digamos, especialización o esta diferenciación genética. En el mientras tanto, nosotros en realidad ocupamos todo el territorio, de alguna manera. Nos especializamos ya genéticamente, todos los habitantes del mundo actualmente somos cromañón, y hemos dejado atrás todas las otras variedades. Y hemos ocupado el mundo de una manera bastante amplia. Somos quizá la especie animal que ha sido más certera en su proceso de evolución y de adaptación a los diferentes entornos. Entonces, si el primer ser humano apareció en esta parte del Valle del Rift, se fue extendiendo de alguna manera, ocupando de alguna forma a África, después pasa a Asia, pasa a Europa, ¿verdad? Y debo decir que todo este tráfico de seres humanos lo hicieron a pie, ¿verdad? Ocupando un poco más allá, probablemente siguiendo animales de cacería. Y en los puntos más recientes en la ocupación del globo, logramos pasar a una isla, el continente americano es una isla, que eventualmente se pega a Asia cuando hay una
una glaciación y entonces se forman puentes y el ser humano ocupó esos puentes, utilizó esos puentes para pasar al continente americano. En una época muy reciente en nuestra historia, tan reciente como vemos aquí, en esta coloración de esas líneas de pasaje, ¿verdad? Aquí vemos que las iniciales con este color un poco como marrón, después se vuelve magenta, un poco más allá, luego se vuelve negro y camina más allá en África, o ya llega a la India, ¿verdad? Con ese color negro, luego se convierte en rojo y esa ocupación en rojo llega hasta África, llega a Asia, llega incluso a Polinesia y hasta Australia, ¿verdad? Y luego en verde, ocupaciones un poco más recientes, a la península ibérica, al corazón norte de Asia, ¿verdad? Eventualmente pasa en color verde a América, ¿verdad? También alguna línea verde va a ir a la Polinesia y de repente ya somos nosotros mucho más contemporáneos en azul. Estas diríamos que son las últimas ocupaciones aquí en el área de Mesoamérica, en el área de Suramérica. O sea que ocupamos todo el espacio siendo nómadas. Caminamos, nos fuimos por la orilla de la costa, nos fuimos siguiendo las cuencas hidrográficas, las riberas de los ríos. Eventualmente estuvimos en la orilla de los lagos, buscando o esperando animales para cazar, pero cuando esos animales no llegaban, pues los íbamos a buscar a otro lado y así nos íbamos expandiendo, ocupando todo el espacio. Eventualmente encontrábamos espacios naturales como este, ¿verdad? Una cueva, y la empezamos a ocupar. Esos espacios no los encontrábamos, ¿verdad? Y ya estaban ocupados probablemente por otro ser vivo, un oso, un tigre de dientes de sable, ahí estaban ocupándolo. Pero cuando nosotros llegamos y los sacamos a ellos, empezamos a posesionarnos de estos espacios y los ocupamos y los adaptamos a nuestras necesidades. Aquí ya vemos una ocupación humana muy clara. Desde que somos humanos, tenemos esta habilidad de usar las manos y de dejar constancia en nuestro paso, dejando marcas, dejando huellas en el interior. Aquí ya vemos una pintura rupestre incipiente, podríamos decir. Y ocupaciones, pues, adaptaciones diferentes. Ya vemos alineaciones de piedra para hacer una hoguera, una fogata, para trabajar nuestros textiles, para hacer algo, siendo que somos hábiles con las manos. Adaptamos el espacio natural para nuestras necesidades, producto de esa evolución mucho más adelantada, ¿verdad? La cosa es que ocupábamos esos espacios naturales cuando los encontrábamos, pero no siempre los encontrábamos, no siempre estaban dispuestos allí para servirnos de refugio. Entonces, eventualmente los teníamos que construir. Si habíamos usado una cueva y había sido buena, pero nos cambiamos del territorio y no hay cuevas, pues entonces las hacemos, ¿verdad? Aquí ya empieza a haber una diferencia, porque no estamos ocupando los espacios naturales, sino que estamos usando espacios artificiales. Y esos espacios artificiales se van a ir desarrollando en el tiempo. Van a ser cada vez más, las cuevas más profundas, van a ser más adaptadas a las necesidades del ser humano, ¿verdad? Hasta que va a llegar momentos de ocupación casi extrema. Aquí esta fotografía de Capadocia es un poco engañosa porque vemos también unas construcciones que no son de aquella época tan antigua, ¿verdad? Pero sí las vemos en los riscos, a donde el ser humano pues hizo una cueva y la extendió creciendo más allá, digamos, adaptando ese risco a sus condiciones, y si crecía la familia, pues crecía el tamaño de la cueva, y creció y creció y creció hasta que ocupó casi el territorio completo. En otros espacios a donde no había ese material de trabajo, pues había que adaptarse de una manera diferente. Entonces construíamos y hacíamos nuestras cuevas artificiales, nuestros refugios artificiales, utilizando lo que encontrábamos a la mano, probablemente huesos, probablemente ramas de árboles, y los forrábamos probablemente con la piel de los animales que cazábamos, ¿verdad? Y estamos empezando a producir arquitectura. Fíjense, ya ese es el punto, ¿no? Que la arquitectura se empieza a asociar con actividades o permanencias un poco más largas en el territorio, actividades un poco más sedentarias, ¿verdad? Pero de repente se produce un gran salto, y ese gran salto se da cuando el ser humano, por alguna razón, descubre una relación biológica entre las plantas que le satisfacen, que le sirven como nutrientes, y su ciclo de reproducción,
¿verdad? Cuando entiende esa relación entre la semilla y la planta que germina, que produce semilla, y esa semilla va a producir otra planta que germina, ¿verdad? Cuando el ser humano entiende ese ciclo y lo utiliza a su favor, va a ser un gran descubrimiento. Y eso va a producir una revolución en el lugar a donde ocurra. No ocurrió en un solo lugar, ocurrió en diferentes lugares por características diferentes de esos lugares, pero que vamos a enumerar un poco más adelante. Según este plano, según este mapa, tenemos que 5.000 años antes de Cristo, o sea, hace más de 7.000 años, apareció agricultura en esta zona. Pero más antes, aún hace 8.500 años antes de Cristo, o sea, 10.500 años, en este territorio que es Mesopotamia. Y aquí dice 7.500, pero el mapa no está actualizado porque investigaciones recientes nos aseguran que la agricultura inició o tuvo su aparecimiento antes en área de la China, ¿verdad? Entonces como que China fue el lugar que originó la primera agricultura en el mundo entero, o sea que allí fue a donde el ser humano se asentó sedentariamente por primera vez. Ahora, estos de Mesopotamia no aprendieron de los chinos, ni los africanos aprendieron de los mesopotámicos, ni los americanos de los europeos, ¿verdad? O sea, estos son aparecimientos fortuitos y distintos en el territorio sin tener comunicación unos con otros, pero todos sí de una sola línea genética humana. Esta es definitivamente ya una ocupación cromañón. O sea que hemos sido los cromañones los que hemos inventado la agricultura y eso nos permitió hacernos sedentarios en el territorio. En un lugar específico, por ejemplo, en esta área entre el Tigris y Éufrates en Babilonia, históricamente nos han contado que es a donde primero aparecieron donde están los primeros hallazgos de agricultura en el mundo. A diferencia de lo que acabo de decir en China, pero de la información de China yo no tengo tanta información. A nosotros nos han contado siempre que ha sido en este espacio de Mesopotamia, ¿verdad? Y cabalmente aquí está ubicada la ciudad de Ur, junto con otros asentamientos, Ashur aquí en el norte, y la palabra urbanismo viene del nombre de esta ciudad, ¿verdad? Ya son asentamientos humanos sedentarios producto de la explotación agrícola del territorio, ¿verdad? Y eso ya va a ser una diferencia muy grande porque ya no estamos hablando de cuevas que nos encontramos fortuitamente, sino de una arquitectura y un urbanismo que desarrollamos en un espacio distinto y que nosotros modificamos artificialmente para que nos sirva, ¿verdad? Con refugios para una sociedad bastante más especializada en otras actividades. Algunos son agricultores, se dedican a sembrar, a cosechar, pero esa siembra y cosecha hay que cuidarla. Entonces habrán otros que van a dedicarse a proteger esas áreas de cultivo, ahí nace el ejército, ¿verdad? Para controlar en qué momento es propicio sembrar y en qué momento es propicio cosechar, pues hay que conocer bien las características del tiempo. Ahí nace la astronomía, ¿verdad? Y esa relación de ver lo que pasa en el cielo y la resultante en la tierra, entender el ciclo del tiempo, entender las épocas. Esto se va a dar en esta época y cada uno de esos grupos sociales diferenciados van a desarrollar la mayor parte de sus actividades en este espacio a donde hay arquitectura y hay urbanismo como producto de ese gran salto que es la revolución verde. Algunos vestigios nos quedan de esa época, algunos han sido enterrados por el tiempo, por la arena, por la tierra, por el lodo, y recientemente se están descubriendo, ¿verdad? Aquí vemos un asentamiento humano en Egipto, que, bueno, ustedes saben, las arenas del desierto y demás cubrieron esto y pasó por mucho tiempo sin entenderse que había ahí abajo una ciudad. Recientemente se producen hallazgos de este tipo en muchas partes del mundo, a donde encontramos estas ocupaciones de sociedades incipientes que ya son sedentarias, que ocuparon el territorio y dejaron huella con arquitectura y con urbanismo. Pero están tan separadas unas de otras. Esto es Egipto, no es Mesopotamia, ni es Mesoamérica, y cada una de ellas produjo una arquitectura y un urbanismo distintos. Y eso es lo interesante, es lo que vamos a estar viendo en estos foros, sobre todo en la resultante nuestra o en nuestro territorio que es en Mesoamérica. Pero hago esto para tener esa referencia y tener esa relación desde que el ser humano
es nómada y de repente se convierte en sedentario en diferentes partes del mundo, y en esos puntos a donde se sedentariza produce culturas especiales, culturas únicas, que ahora ya conocemos con otros nombres, como cultura mesopotámica, cultura egipcia, cultura maya, cultura inca, etcétera, ¿verdad? Esta arquitectura que se produjo varió, por supuesto, de territorio a territorio en función de lo que encontraban como materiales de trabajo, ¿verdad? En algunos lugares la piedra, en otros lugares la arcilla. Si había arcilla, se podían hacer ladrillos, se podía coser el ladrillo y se podían hacer grandes pirámides de ladrillo o zigurats, como sucedió en Mesopotamia. O en otros lugares había canteras de granito, ¿verdad? Y se transportó ese granito incluso con balsas y se construyeron grandes pirámides, como fue en Egipto. Pero hay otros espacios que no tienen ni granito ni tienen arcilla, pero tienen otro tipo de material, y siendo que el ser humano está allí sedentario, pues busca lo que encuentra o encuentra lo que busca, y eso es lo que utiliza para poder hacer esos refugios que varían en función de su cultura. Esto se parece un poco más a lo que aquí en Mesoamérica eventualmente se pudo desarrollar, ¿verdad? Y cuando la solución es buena, se reproduce, se propaga, ¿verdad? Un sistema constructivo que es eficiente, pues se copia, se emula, ¿verdad? Y otros lo utilizan y lo desarrollan en función de sus necesidades que pueden ser distintas, ¿verdad? Pero de todas formas estaremos hablando de una arquitectura y un urbanismo propios de un grupo sedentario. En el caso americano y en nuestro territorio, específicamente en Mesoamérica, de alguna manera sucedió esa revolución verde. Apareció la agricultura, apareció la sociedad sedentaria que se quedó allí esperando que creciera lo que sembró, ¿verdad? Y se especializó de alguna forma. No necesariamente fue una, pudieron haber sido muchas, muchos grupos sociales diferentes. De hecho, hay diferencias de idiomas, hay diferencias culturales bastante definidas, y nosotros apenas las estamos empezando a entender, sobre todo en el estudio o con la investigación en estos espacios mesoamericanos. Más adelante, en otros foros, estaremos tocando esa temática. El asunto es que en nuestro territorio, nuestra agricultura depende de este descubrimiento, ¿no? Del ciclo de siembra y cosecha del maíz. Pero el maíz para nosotros ahora pues es fácilmente identificable. En aquella época pues no era solo el maíz, había muchas plantas que nos servían de alimento, y eventualmente el ser humano seleccionó, o un grupo social seleccionó cierto tipo de planta, y esa fue la que sembró. Vemos aquí, por ejemplo, el teosinte, que es una gramínea que apenas tiene unos cuantos granitos, y ese teosinte supuestamente evolucionó a lo que nosotros conocemos ahora como la mazorca del maíz, ¿verdad? Pero allí estamos hablando de un desarrollo específico de la agricultura en una época mucho más reciente, ¿verdad? Pero que sí es producto de esa revolución verde. En el territorio mesoamericano hablamos entonces de una cultura que se sedentariza y produce esa agricultura. Y a esa etapa nosotros le llamamos la etapa del preclásico. Este es un sitio que en Guatemala está ya siendo considerado como patrimonio de la humanidad, ¿verdad? En el caso de Tacalic Abaj. Y es un sitio del preclásico que tiene una arquitectura específica, utilizando los materiales de los que pues podían echar mano, que estaban allí en el territorio. Es un tipo de piedra específica, diferente de la que puede haber en la Cuenca Mirador, que es otro territorio, o la que podría haber en Egipto, o la que podría haber en China, ¿verdad? Es un tipo de piedra específico de este territorio de la costa pacífica guatemalteca, y eso va a generar una arquitectura especial y un urbanismo especial que apenas estamos entendiendo, porque las investigaciones de la arquitectura de la época preclásica pues son investigaciones bastante más recientes. Y lo que sucede es que como muchos de estos espacios fueron abandonados o fueron, digamos, reconstruidos en épocas posteriores, entonces no tenemos tanta evidencia de lo que hay abajo. Pero con técnicas mucho más desarrolladas en la actualidad, están permitiéndonos ubicar espacios que tienen arquitectura aunque no la veamos, ¿verdad? Imágenes satelitales o prospecciones no invasivas nos permiten ver qué es lo que pasa incluso en el subsuelo, muchas veces sin necesidad de hacer una excavación.
y así reconocemos que hubo una ocupación en una temporada bastante antigua en el territorio, pero ya siendo sedentarios, por supuesto. Este es un videíto que lamentablemente no va a correr, pero yo se los explico. Aquí estamos al pie de una pirámide en Nagbe y esa pirámide actualmente es solamente un cúmulo de tierra, podemos decir muy alta, eso sí, y en el video voy yo subiendo peldaño tras peldaño hasta llegar a una parte alta. Y sobre esa parte alta, al verificar al entorno, vemos sobre esa parte alta construcciones adicionales, un grupo triádico. Y continúo subiendo, llego hasta la parte más alta y veo un horizonte circular en todo el espacio que reconocemos nosotros ahora como la cuenca Mirador, de la que el ingeniero Marvin ha estado hablando desde el punto de vista geológico, ¿verdad? Porque casualmente en ese territorio, eventualmente el ser humano encontró las condiciones idóneas para asentarse, pero no tenía las características de otros espacios, entonces con lo que podía encontrar a mano fue que produjo una arquitectura y produjo un urbanismo. Y me recuerdo que estando con un investigador del proyecto Cuenca Mirador en este espacio, ¿verdad? Se agachó este investigador y con una navaja corta un pedazo de una de estas piedras. Me la muestra y me dice, Danilo, si tienes esto, a la mano puedes construir un imperio. Y así Tom Schneider me explicó, ¿verdad? Con sus investigaciones de las sociedades pre-Cal y post-Cal, cómo este material es el que facilitó a una cultura como la cultura maya del preclásico construir un verdadero imperio. Tan así que ahora sabemos que en la Cuenca Mirador están los edificios más grandes del mundo de su época, ¿verdad? Los sistemas de intercomunicación más especializados del mundo en su época, no del continente americano, del mundo entero. Y fue cabalmente un espacio a donde se asentó una sociedad gracias a esa agricultura y entonces produce arquitectura y produce urbanismo. Este es otro video, pues aquí nos se muestra un poco ese entorno circular, lamentablemente no está corriendo, ya lo había probado, y esa cultura primigenia pues tiene un desarrollo muy específico, tiene sus propias deidades, tiene su cosmovisión que recientemente estamos investigando y estamos entendiendo para poder ir armando ese rompecabezas de la ocupación en el territorio en el pasado. Esos videos lamentablemente no corren, pero quiero llegar a estas conclusiones. El ser humano ha transitado por la totalidad del globo terráqueo en su calidad de nómada, permaneciendo temporalmente en refugios naturales. Se ha asentado en lugares que han ofrecido las condiciones idóneas para cultivar, abandonando casi por completo otras actividades como la cacería, la recolección o la pesca, ¿verdad? Asentamientos humanos más duraderos surgen a donde se encuentra tierra fértil, abastecimiento de agua y materiales trabajables, piedra, arcilla, lodo, mismos que se utilizan para la fabricación de utensilios y refugios artificiales. La domesticación de las plantas propició la permanencia en el territorio y eso fue el detonante de este cambio tan grande y el pasaje de la época nómada a la época sedentaria. En el caso mesoamericano, los primeros asentamientos en la Cuenca Mirador fueron tan prósperos que vieron un desarrollo considerable gracias a la agricultura, que pasó de ser extensiva al inicio a intensiva a finales del preclásico. Pero esto lo vamos a ver en una presentación, en un foro más adelante. Puede afirmarse que la arquitectura y el urbanismo son consecuencia del sedentarismo propio de la Revolución Verde en cualquier parte de la Tierra a donde el ser humano se ha asentado. No es una condición específica de Mesoamérica. A donde nos hemos asentado, hemos producido arquitectura y urbanismo. Afirmando la secuencia de desarrollo propuesto por Geoffrey Broaden, un arquitecto inglés, la arquitectura ha pasado por distintas etapas. Una pragmática, la primera, al surgir de la praxis y la necesidad pura de resguardo. Luego, icónica, al emular refugios naturales reproduciéndolos artificialmente, como vimos en algunos ejemplos, cuando se reprodujo la imagen de la cueva, pero se hizo artificialmente. Y luego canónica, ¿verdad? Por medio de modulaciones de tipo constructivo, cuando ya determinamos el tamaño de un bloque de piedra o el tamaño o el formato de un ladrillo para poder hacer muchas cosas diferentes con la misma pieza, algo así como jugando con Lego, ¿verdad? Pero esa es una parte en la evolución mucho más desarrollada, ¿verdad? Y termino entonces con mi presentación que tiene que ver con esa evolución de la arquitectura y el urbanismo como un producto de la sedentariedad.
y esa sedentariedad producto de la domesticación de las plantas, o sea, a través de la agricultura. Esto no es nada nuevo, pero nos servirá para contextualizar las presentaciones de hoy. La del ingeniero Marvin, que habla de la cuenca y de las especificaciones que le permitieron a un grupo social contar con los materiales que necesitaba, en ese caso piedra cárstica, y como dijo Tom, con esa piedra se podía construir un imperio, ¿verdad? Agua, que es indispensable, así como en Mesopotamia, entre dos ríos, o en Egipto, con el Nilo, ¿verdad? O donde hay esa disponibilidad del recurso hídrico y se inventa la agricultura, entonces ahí se va a producir ese tipo específico de sociedad sedentaria que inventa su propia arquitectura y su propio urbanismo. Bastante, vamos a hacer así un poco sintética, dado el tiempo. Vamos a hacer un esbozo de cómo las ciudades mayas se vincularon al ambiente durante el preclásico y el clásico en el Petén, de tal forma de que vamos a basarnos en mucho en las dos presentaciones anteriores, la de Danilo y la de Marvin Martínez. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a sintetizar los objetivos, que es hacer un análisis del impacto ambiental del crecimiento de las ciudades mayas, del preclásico y del Petén. En realidad vamos a usar como ejemplo del preclásico al Mirador, aunque alrededor del Mirador había muchos otros sitios. Vamos a usar solo el caso del Mirador y como ejemplo del clásico solo Tikal, por supuesto, al integrar todas las ciudades del clásico, se trabajaría mucho, pero vamos a hacer una síntesis ahora. Y de esa manera vamos a interpretar y relacionar textos, códices, evidencias arqueológicas de creación, condiciones ambientales y humanas. En resumen, vamos a proponer interpretaciones globales. La primera interpretación global es la siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. El cambio cultural. Es decir, las agrupaciones tuvieron cambios. Crecieron en población, en número, usaron otras herramientas, hubo un cambio social. Eso estuvo muy vinculado al cambio que ejercieron en la naturaleza. De tal forma de que la primera visión es percibir que hubo y ha habido siempre cambio cultural y se relaciona con el cambio ambiental. El área, el que vamos a trabajar es esta de El Mirador. Ahí hubo varios sitios. Y entonces la primera pregunta que uno, en el caso mío, que funcionó en el trabajo que he hecho en el Mirador, como he combinado ecología con botánica, es ¿por qué se establecieron ahí? ¿Y qué recursos naturales hubo para llegar a tener el crecimiento material y espiritual que tuvieron? En la siguiente diapositiva, o sea, ese es el área, ese triangulito, perdón, de una vez pasemos. Las formaciones del actual paisaje, como lo mostró el doctor Marvin Martínez, nos muestran, esta es una foto satelital, la parte roja, muy roja, es bosque denso. La parte azul, muy azul, son bajos, pero hace unos 3000 años, o sea, 1000 años antes de Cristo, la hipótesis que estamos proponiendo, la venimos proponiendo desde hace unos 25 años. Precisamente en la San Carlos publicamos un librito sobre el sistema lacustre de Guatemala, donde planteamos esas primeras hipótesis. Es decir, que lo azul ahora sería así, esas fotos de hace 20 años, pero hace 3000 años eran lagunas, esa es la hipótesis. Y los puntos donde hay
un poquito rojo, un poquito azul, es justamente los cambios que se están dando, que está pasando de lo azul a lo rojo. Cada vez hay mayor inversión de vegetación, mayor colonización de vegetación. El resumen es de que hay bosques altos en pequeñas colinas, las partes altas, y bajos, que son las depresiones, donde creemos que hubo lagunas. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a percibir una interpretación general de que el área es húmeda, que son bosques caducifolios, es un área tropical y requiere actualmente, dadas sus condiciones de suelos, topográficas, etcétera, de descanso. Todavía es así y así fue hace unos 2000 años cuando estaba en su apogeo el preclásico. En la siguiente diapositiva, esta interpretación general la vamos a volver a hacer. Lo que estamos planteando como hipótesis fundamental es de que las primeras agrupaciones del preclásico, y en eso coincidimos con Danilo, las primeras agrupaciones en cualquier lugar se asentaron porque había buenos recursos naturales. Pero el recurso natural pivote en el establecimiento de las agrupaciones fue el agua. O en esteros, que ocurrió en Guatemala, en el Pacífico, o a la orilla de ríos, o a la orilla de lagunas. En el Petén Central, el área esta donde estamos trabajando del Mirador, Huachantún, Tikal, todo eso, no hay ninguna evidencia de ríos. Hay evidencias de que hubo lagunas en lo que son los lagos. Esa es una foto tomada, todavía existen paisajes así cerca del Mirador. Esa área es en Carmelita. Entonces lo que creemos es de que las primeras agrupaciones del preclásico se establecieron en bosque alto, a la orilla de lagunas, así como está ahí. En la siguiente diapositiva vemos, les planteamos de que los principales elementos de la cosmovisión maya, mucho material planteado en el Popol Vuh fortalece esa hipótesis. Sigamos con otra diapositiva. Uno de los planteamientos primeros del Popol Vuh, les voy a mencionar solo dos, dice así: como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas del fondo. Esta es la laguna La Chuala, usé como modelo para hacer la analogía con ese planteamiento. En todo el Petén ellos vieron lagunas con montañas al fondo. Entonces percibieron que las montañas surgieron del agua y al instante crecieron las montañas. Geológicamente, guardando las grandes distancias en el tiempo, eso está demostrado que es cierto. El territorio guatemalteco actual, donde nosotros tenemos puestos los pies en estos momentos, eso estuvo sumergido en el mar. Y hace 65 millones de años empezó a emerger. El área del Petén estaba emergiendo hace 5 millones de años. Entonces, luego el Popol Vuh dice, solamente por un prodigio, solo por arte mágica, se reanudaron la formación de las montañas y los valles, y al instante brotaron juntos los cipresales y pinaros de la superficie. Eso está planteado así porque el Popol Vuh, parte de eso, fue escrito justamente en el posclásico, cuando algunas agrupaciones ya estaban en el altiplano, donde había cipresales y pinares. Pero en la mayoría de los primeros relatos, junto a esto, mencionan vegetación de las tierras bajas, de la que hay en el Mirador, de la que hay en Tikal. Entonces dice, primero se formaron la tierra, las montañas y los valles, se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Esa es una lección percibida por ellos, transmitida oralmente, documentada en glifos, en los códices, y capturada y reproducida en el Popol Vuh en la colonia.
En la siguiente diapositiva plantea cómo se creó la vida. Y eso tiene relación con las áreas del Petén. Dice, entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos. Bejucos hay abundantísimos en las tierras bajas, no en las tierras altas, no donde se desarrolló mucho el posclásico. Entonces dice, entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Y mire, luego plantean que primero las plantas, lo cual históricamente en historia natural es cierto, y luego los animales. Vosotros pájaros habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Ahí haréis vuestros nidos, ahí os multiplicaréis, ahí os sacudiréis en las ramas de los árboles y los bejucos. En las primeras 3 páginas del Popol Vuh menciona bejucos 20 veces, justamente porque los bejucos eran el material básico para construcción de las primeras chozas, para amarres, para hacer herramientas, instrumentos para la comida, etc. En la siguiente diapositiva, ahora nos vamos a ir separando de esa rápida cosmovisión, vuelve a plantear las primeras creaciones del ser humano. En el Popol Vuh se plantea varias creaciones del ser humano. Solo ese tema nos llevaría unas 3 pláticas. Vamos a sintetizar esto. De Tzité se hizo la carne del hombre. Tzité todavía le dicen en el quiché al palo de pito. Sinté le dicen los quichís y Cité, Sinté le dicen los cachiqueles. Pero cuando la mujer fue labrada por el creador, formador, se hizo de espadaña. Espadaña es la traducción que se ha hecho en base a las plantas parecidas de España, que son los tules. Y ahí viene el nombre de Tolimán, de los tulimanes, en el lago Atitlán. Pero en el Petén le llaman cibal. Cibal es equivalente al tul o a la espadaña. Y dice, espadaña es la traducción al español de cibac en quiché. Cuando mis abuelos compraban cibaque, o compraban productos de materiales hechos de tules. Cibal en itzá y tul o tule en náhuatl. El cibal es importante. Veamos en la siguiente diapositiva. Cibal le continúan denominando en el Petén, esta planta de la derecha, ese es el cibal, es una planta acuática que crece. Los mayas creyeron que el hombre, la mujer había sido hecha, perdón, del ser humano, la mujer fue hecha por cibal, porque había muchos cibales. En la siguiente diapositiva vamos a ver un cibal. Pasemos a la siguiente diapositiva, estamos tratando de pasar algo rápido. Aquí les hago un resumen de lo que ocurrió en el Petén en los últimos 7 millones de años. Hace 7 millones de años estaba levantando la plataforma con relieve ondulado, porque recuerden que el mar, el fondo no es parejo, tiene sus barrancos, sus ondulaciones. Entonces se fue levantando. Hace 4 millones de años ya surgieron las primeras partes altas y quedaban depresiones entre una parte alta y otra, y así se formaron las lagunas. Hace 10.000 años, el paisaje era en el Petén, en nuestra hipótesis, estamos tratando de profundizarlo, en el Petén central, tenía gran abundancia de lagunas, y eso se puede explicar por el tipo de cuencas que hubo, no solo en el Mirador, sino en las diferentes cuencas. Sigamos con la siguiente diapositiva, porque nos surge llegar a lo urbano. Ahora estamos en lo urbano. El Mirador, según los artistas y científicos de 1987, esta se publicó, es una revista de National Geographic de 1987, los primeros que trabajaron en el Mirador. Tenía más construcciones que las que ahí vemos. ¿Cuál fue su base material?
Para hacer las construcciones, pues obviamente fue el material empleado en las construcciones, material calizo. Pero para sostener a la mano de obra tenían mucha agua que consumir. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero esa diapositiva que se nos quede en nuestra cabeza, de dónde salió tremenda urbanización. Esa diapositiva que les mostré, y que ahora estamos complementando, responde a cómo era más o menos 150, así antes de Cristo, a 150 después de Cristo, que colapsa. Se desaparece la gente de ahí. Este diagrama hecho en las actuales instituciones que están trabajando en el Mirador muestra que un lugar se comunicaba con otro y hay calzadas. Y las calzadas van sobre ciertas áreas pantanosas sobre bajos. Nuestra hipótesis es que esas calzadas se hicieron justamente porque eran lagunas. Todo esto eran lagunas. Y al analizar los rellenos, ya hay avances de esos hechos por los especialistas del Mirador, nos muestra que habían lagunas. Sigamos pasemos a otra diapositiva para luego concentrarnos un poquito más. Esta es una fotografía tomada de un helicóptero del Mirador. El bosque que ven ustedes, que vemos ahí, es bosque alto. Se le llamamos bosque alto porque los árboles son altos, pero además está en la parte más alta de ahí, en pequeñitas colinas. En la parte baja, ahí donde dice Bajo Acaché, eso fue sombreado, fue trabajado por nosotros para mostrarles que este es un bajo. Eso fue una laguna. Esa es nuestra hipótesis. Y todo el Mirador está rodeado de lagunas como esa. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ese bajo está entre el Mirador y otro sitio que se llama el Tintal. Y esto verde que vemos ahí es bosque alto. Bosque alto justamente es una calzada. Esa era una calzada. Y porque como ya la calzada fue elevada, hay árboles altos después de que eso se abandonó. En ecología, eso tiene una explicación bien sencilla que está fundamentada en los procesos de sucesión ecológica. Ese gran bajo, esa foto la tomamos en junio de 2009 y nos ha costado volver a encontrar un verano tan intenso como esa época, porque prácticamente ahí nos ayuda a figurar de que verdaderamente eso fue laguna. Y sobre la laguna hicieron ese gran relleno que fue una gran calzada para facilitar el tránsito. La siguiente diapositiva. Esa foto, esa escena la mostró también Danilo. Y es un friso que en el Mirador da información a los arqueólogos, a los biólogos, a los ecólogos. Vean a mí qué información me da. En primer lugar, esta es una imagen de Unapú e Ixbalanqué que van nadando. En uno de los pasajes del Popol Vuh se plantea de que se metieron bajo el agua en unas grutas y fueron a buscar al inframundo a unos personajes, digamos, como parecidos a las religiones actuales nuestras, como al demonio. Entonces, ellos van nadando en el Mirador. ¿En dónde nadaban? ¿De dónde reprodujeron esos sabios esa imagen? ¿Perdón? Esa imagen la reprodujeron de los lagos y lagunas que había en su alrededor. En la siguiente diapositiva, el anterior, por favor. En el anterior podemos ver
la síntesis del proceso de sucesión ecológica. Vemos la laguna. Con el tiempo, la vegetación está invadiendo todo lo que ven al fondo, que es Navajuelas, Cladium jamaicensis, o sea, el cibal. A todo en conjunto se le llama el cibal, pero a la planta que está ahí también se le dice cibal. Después del cibal surgen hierbitas, arbolitos como esos que les estoy mostrando ahí, y surgen árboles posteriormente. Es un proceso de sucesión ecológica que se da en varios cientos de años. Pasemos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a remodelarles lo que hipotéticamente creemos que aconteció. Pero esa es una laguna. Ahí todavía hay lagartos. Esta foto es de 1998. Ya se ven algunos arbolitos que están saliendo. Ese es el proceso de sucesión ecológica que se acelera cuando hay más contaminación de materias orgánicas. Es un cibal completamente cubierto de gramíneas y ciperáceas, es decir, de cibal. En la siguiente diapositiva. Ahora, en síntesis, en esta diapositiva les decimos, vamos a simular el proceso de deterioro en el preclásico. Podría dársele otro nombre, el proceso de cambio cultural y cambio ambiental. Eso vamos a ver ahorita en unas 10 diapositivas. Pasemos a la siguiente. Esto ya fue publicado 2 veces. Bueno, hace unos 100.000 años, o sea, perdón, 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo, no había gente ahí viviendo. No hay evidencias de eso. Eran bosques como esos, lagunas alrededor, con mucha fauna de esa época. Nosotros creemos que había muchas guacamayas. Se han encontrado evidencias arqueológicas que lo testimonian. En algún momento, al pasar a la siguiente diapositiva, llegó el ser humano aproximadamente unos 2.000 a 1.500 años antes de Cristo. Miremos la siguiente diapositiva, calcada sobre esta. Entonces, aquí los primeros seres humanos empiezan a botar el bosque y a hacer pequeñas chozas con sus materiales, con el proceso evolutivo más o menos como lo planteó Danilo para otras civilizaciones. Y poco a poco se fue deforestando y poco a poco las condiciones naturales de acá se trasladaron a las lagunas y fueron sedimentando esas lagunas. Si eso fue 1500 antes de Cristo, que pudo haber sido 1000 o 1500, cuando hubo problemas en esas lagunas fue en la época de Cristo, o sea, 1000 a 1500 años después de transformaciones en la región. No fue de la noche a la mañana. En la siguiente diapositiva, la vamos a pasar más rápido. Ese tema yo se lo quería plantear, me interesaba que Danilo lo viera. Tenemos mejores láminas de esas, pero ya no las pude sustituir. En una nueva edición que hicimos en un libro, tenemos mejores láminas, pero ya no me dio tiempo de sustituirlas. 1000 años antes de Cristo ya había más plataformas, habían aldeas incipientes con agricultura más intensa en terrazas. Se iniciaba la cerámica, había abundancia de vegetación herbácea en las lagunas. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya unos 300 años después, de 900 a 600 antes de Cristo, ya habían deforestado y ya empezaba a utilizarse la cal. La cal en realidad fue un descubrimiento, o fue ahí o fue en Yucatán, porque estos grupos se mandaban información, se comunicaban. Las mismas plantas que utilizaron, muchas evolucionaron en México y muchas que en México se comieron, evolucionaron aquí. Ese es un trabajo que todavía se está construyendo. Bueno, entonces, hace 600 años antes de Cristo, ya empezaban a hacerse las primeras plataformas. Veamos la siguiente diapositiva. Ya
habían unos 400 antes de Cristo, ya habían estructuras hasta 18 metros de altura. Esta información la generamos con el director del proyecto, con Richard Hansen, y Richard Hansen obviamente recibe toda la información del montón de arqueólogos, y entonces yo lo que he hecho es integrar la información arqueológica con la información ecológica. Aquí le estamos viendo un proceso de sucesión ecológica. Por ejemplo, la laguna está ya madurando. Poco a poco la laguna tiene menos agua. Pero eso se fortalece con la alimentación, la información arqueológica. Entonces ya habían estructuras hasta 18 metros de altura. La urbanización que vimos que había en la época de Cristo en el Mirador llevó varios siglos en tiempo y mucha material utilizado. Material agua, material rocas y otro tipo de materiales. En la siguiente, aquí enfatizo que empiezan a enriquecerse las lagunas. Este ya es como estaba urbanizado 100 años antes de Cristo, que es parecido a la foto que los artistas hicieron en National Geographic. La Danta tiene más de 75 metros de altura, hay grandes escalinatas, grandes calzadas dibujadas ahí. Eso, como no se tenía el conocimiento científico y la tecnología para corregirlo, no se entendía, fue deteriorando las lagunas. Y más o menos 100 años después de Cristo es abandonado este sitio. Veamos en la siguiente diapositiva qué pasa cuando es abandonado. Sí, aquí todavía estaba en su auge, 150 después de Cristo, pero colapsa. ¿Por qué? Porque en las lagunas ya no había agua. Esa es nuestra hipótesis, que la estoy formulando y estoy por publicarla este año. Entonces, ya al no haber agua, no habían ríos. Acá, si el agua Matitlán se destruye, la capital no se va a morir. Y por eso es que se está dejando destruir el agua Matitlán. O la laguna Chichoj en San Cristóbal Verapaz, le voy a mostrar fotos. Pero es la actividad humana. La actividad humana no es que sea mala, es que la ciencia debe darnos conocimiento para transformar apropiadamente la naturaleza. Entonces, en ese entonces, gran avance arquitectónico, gran avance en ingeniería, gran avance astronómico, no entendió el deterioro que estaba dando. Veamos la siguiente diapositiva. Les prometo que en 10 minutos les concluyo este proceso. Entonces, es abandonado todo el sitio del Mirador y los otros sitios. Y la vegetación hace su trabajo, empieza a invadir todas las estructuras. Eso no es un gran hallazgo científico. Son las primeras lecciones que uno estudia en ecología cuando estudia ecología vegetal, que es lo que yo me especialicé. Entonces, esto en el año posterior a 150 después de Cristo, ya con la gente que se había ido, es otro tema a dónde se fueron. Les hago la conexión. Tikal era una aldeíta en aquel entonces. Y cuando esto es abandonado, surge Tikal y surgen otros sitios. Pero esa es otra historia. Entonces, la vegetación poco a poco está invadiendo esa estructura que es la última estructura de la Danta. Estamos aquí viendo en esta gráfica 10, la vegetación ya cubrió todas las estructuras. Cuando pasaban los aviones ahí ya no veían estructuras, solo veían montículos llenos de vegetación. Entonces, sigamos en la siguiente diapositiva. Eso, la vegetación se ve así delgada porque se ha ido quitando poco a poco, se ha ido quitando. Y además, como está en estructuras que fueron construidas
hace más de 2000 años, los grandes árboles no se fortalecen ahí, pero sí un poquito abajo. Aquí de donde tomé la foto, ahí sí hay árboles grandes. Esa es una evidencia de la dinámica de la vegetación. En la siguiente diapositiva, nos pasamos a Tikal. Esa estructura llegó a esa dimensión más o menos en el año 600 después de Cristo. Es decir, casi 450 años después del colapso del mirador. Y la visión de Tikal, según los de National Geographic, es más intensa. Veamos la siguiente diapositiva. Solo en Tikal se estima, ese es un diagrama que publicó National Geographic en una de sus revistas, y los arqueólogos han estimado, yo creo que se mandan un poquito, pero no exageran tanto, que hubo 100,000 habitantes en las últimas etapas de Tikal. Ustedes, no les voy a mencionar los números porque nos lleva mucho tiempo, pero si estimáramos cuánta agua necesitan 100,000 gentes, supongamos que haya tenido solo 50,000 y que haya consumido 50 litros diarios de agua, que es poco. Nosotros, todos los que estamos acá en este evento, consumimos más de 200 litros diarios. Que ellos hayan consumido 50 litros diarios, si lo multiplicamos por 50,000 o 100,000 gentes, es un montón de agua en verano. Ese análisis también lo estamos haciendo. Entonces ahí hubo una gran arquitectura que les toca a ustedes, los arquitectos, interpretarla, trabajarla. Nosotros, como ecólogos, lo que les decimos es, para que toda esa expresión cultural, científica, material, se haya dado, es que requirieron recursos básicos para la vida, mucha agua. También Tikal tiene a su alrededor bajos y eran lagunas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando Tikal fue descubierto por Maudslay y después descubierto por Modesto Méndez, que era jefe político ahí en Flores, esta es foto de 1850 más o menos. Estaba lleno de vegetación todo. Justamente porque la vegetación hizo su trabajo cuando fue abandonado en la época del 900. Vamos a ir concluyendo a manera de conclusiones. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Más rapidito, por favor. En Tikal, esa parte sombreadita, negros, representa bajos que eran lagunas. Sigamos con otra diapositiva. Eso lo hicimos con fotografía aérea de 1960. Lo hice con uno de mis auxiliares en la Universidad de San Carlos en el 93. En el Museo de Tikal hay varias expresiones de que hubo lagunas. Los dioses andaban en una laguna, los huesos que nos venden. Habían garzas comiendo peces. Para que hayan peces tenían que haber lagunas, garzas, tortugas, muchas tortugas. Eso está en el Museo de Tikal. Ahí los voy a obtener. En la siguiente diapositiva hacemos un comentario final. El propósito de esta presentación es plantearles lo que ya les planteé. Pero yo quisiera que no perdamos la oportunidad para hacer una analogía de lo que está pasando hoy. Hoy, 2000 años después, en el caso del Mirador, y 1100 años después, en el caso de Tikal, se están destruyendo la mayoría de lagos y lagunas del Petén y de todo el país por la contaminación, es decir, la materia orgánica. Antes no habían industrias, por eso tardó tanto tiempo Tikal, y por eso el Mirador vivió más de 5 siglos ahí. Esa capital lleva apenas 200, no lleva más de 250 años, la capital actual de Guatemala,
y ya está terminando de destruir el lago Matitlán y tiene bien contaminado el río Motagua. En el río no pasa mucho, pero en el lago se va. Claro que pasa desde el punto de vista ecológico, pero desde el punto de vista de los políticos no se obligan tanto. Con el lago debieran afligirse un poco. Les voy a pasar unas diapositivas rapiditas para terminar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esa es una laguna fotografiada en San Cristóbal Verapaz. Ese pueblito que ustedes ven ahí es San Cristóbal Verapaz. Fue en 1975. Ustedes ven el cuerpo de agua, había agua, y todo lo verde que ven ahí como campo de fútbol, como campos, eso era laguna, que poco a poco se fue contaminando. Hubo una fábrica de calzado, la fábrica de calzado Cobán, que es esta que contaminó todos los materiales que usaron, iban a la laguna, y la fue destruyendo junto con las aguas negras de San Cristóbal Verapaz. En la siguiente diapositiva, tomada hace 10 años, la laguna ya estaba destruyéndose y no les pude poner una foto de hace 8 días donde toda la laguna está ya casi cubierta por lechugal y próximamente, si no se toman medidas, dejará de ser laguna. Esto pasó en aquellos lugares. Justamente los Pocomchis se instalaron ahí porque había laguna. Más o menos se instalaron en el año 1100 después de Cristo. Veamos las últimas diapositivas. El agua Matitlán tiene toda la recarga de los pueblos, todas las heces, todas las aguas negras llegan al agua Matitlán. Por más romanticismo que hacemos, el lago se está destruyendo. Lo que ocurre es que es un lago muy profundo. Es una caldera volcánica, entonces tiene 300 metros de profundidad en muchos sitios, entonces cuesta que se deteriore, pero se deteriora. Veamos la siguiente diapositiva, solo se las muestro y pasamos a otras para que miremos lo bonito que destruimos, pero lo destruyen las características de la sociedad, como las características de Tikal, las características del Mirador, destruyeron sus sitios. Pasemos a otra diapositiva. Ahora nos vamos, creo que a Petén Itzá, otra muestra. Petén Itzá está muy contaminado. Los drenajes de Santa Elena, de San Andrés, de San Benito, y también los de Flores llegaban ahí. Ahora en Flores no llegan, pero llegan subterráneamente. También está deteriorándose. Pasemos a otra diapositiva. Esas son las aguas negras de Santa Elena, que llegaban al lago, producen la vegetación, y no les puso una foto que ahora esto está tapado. La municipalidad lo tapó con concreto, pero el agua siempre llega, la contaminación siempre llega a la laguna. Veamos otra diapositiva. Ese es el ejemplo de las lagunas cercanas al Mirador y a Tikal en la biosfera maya, que los ganaderos están contentos porque esta tierra ya va a ser para el pastizal de la finca de ellos, pero era laguna. Y aquí llegan a tomar agua muchos pobladores. Pasemos a la siguiente diapositiva. La conclusión, las lagunas proveyeron el agua y otros recursos naturales por siglos. El cambio cultural de aquella época cambió las condiciones ambientales. Es el resumen y con eso terminamos con la siguiente diapositiva y concluimos, creo, con la presentación. Gracias por su atención.